ISO como tal. Como participantes del grupo educativo, grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales al curso de Seguridad en Izaje de Cargas. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente, recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y docente universitario. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. Bien, muy buenas noches una vez más con todos los presentes que nos están siguiendo aquí. Asimismo también dar la bienvenida a quienes nos están siguiendo por la fanpage del Grupo Educativo Capacítate Perú o por sus diferentes redes sociales, ¿no? En el cual el día de hoy vamos a llevar a cabo este curso Izaje de Carga, ¿no? Como mencioné, ¿no? Hace un momento, el izaje de carga es parte, ¿no? de los cursos, ¿no? O de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Que se desarrollan en las diferentes actividades y operaciones, ¿no? Que realizan nuestras diferentes. Este curso tiene pues la importancia debido pues a ser parte de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Y obviamente esto significa pues, ¿no? Que hay que dar un tratamiento especial, ¿no? Un tratamiento considerable a este tipo de cursos de especialización, ¿no? Y obviamente este curso es una primera base, ¿no? Para que ustedes luego puedan tener, de acuerdo a sus labores, ¿no? O sus iniciativas, poder ir desarrollando otros cursos más en función al izaje de carga, ¿no? Aquí vamos a ir viendo diferentes materias, ¿no? Y justamente, como dice la introducción, ¿no? Todos los equipos, ¿no? De izaje, ¿no? Siempre se van a desarrollar, ¿no? Con actividad del hombre. Y obviamente en esto, como son maquinarias, ¿no? Que se van a operar, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Entonces esto significa que van a haber también sobreesfuerzos, va a haber pues trabajos con temas de visión, tiene que ver pues un tema de comunicación, ¿no? Permanente. Y entonces aquí no solamente es EPPs, no solamente son procedimientos, sino además, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Los equipos, ¿no? Los equipos, ¿no? Las maquinarias, cómo están, ¿no? Su estado y todo lo que involucra esta actividad. Por lo tanto, ¿no? Aquí nuestro principal objeto van a ser los equipos, ¿no? Que les mencioné, las maquinarias, y eso se tiene que ir acompañando pues con unas técnicas que van de una u otra manera permitir, ¿no? La manipulación. Existen distintos tipos de poder realizar este tipo de izaje de carga, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Estos grandes avances, ¿no? Con tecnologías o con maquinaria, ¿no? Bastante pesada, nos ha permitido desplazar objetos de un lugar a otro, de tal manera pues que
en cierta medida ha disminuido ciertos riesgos que antes estaban presentes o eran permanentes, ¿no? Y que muchos de estos llevaban a la pérdida de vida de personas o a un trabajo de sobreesfuerzo. Entonces, ¿no? Para esto, nosotros va a ser muy importante, ¿no? Cómo se va a operar, la forma responsable y las condiciones técnicas seguras. La siguiente, por favor. Entonces, hay conceptos muy importantes que ustedes tienen que ir anotando. En la siguiente lámina, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Un poco las estadísticas dentro de este proceso. Obviamente, como les decía, para el izaje de carga, ¿no? Siendo un trabajo de alto riesgo, se ha establecido una estadística y que estas tienen que ver, ¿no? Con factores mecánicos, con factores ambientales y factores humanos, ¿no? De los que les he mencionado, ¿no? Cómo se hacen presente, ¿no? En el caso del factor humano, sobre todo, ¿no? Que es el más importante. Y miren, una de las cosas que nos llama la atención, ¿no? De un estudio realizado es que el 86% de accidentes en los accidentes por izaje de carga se debe justamente a factores humanos. Entonces, esto es una cifra que nos debe llamar mucho la atención, ¿no? Y el por qué a veces ir generando, promoviendo, ¿no? Una cultura de prevención, de seguridad con todos los trabajadores. Luego nos indican que hay un 8% que tiene que ver con cuestiones ambientales, ¿no? O sea, ustedes entenderán, y lo vamos a explicar también, ¿no? Más adelante, cuando hablamos de factores ambientales, ¿no? Que tienen que ver, pues, bastante con el tema de los aspectos climáticos, o a veces también tiene que ver con la geografía de la zona, ¿no? Y un dato importantísimo, que también, ¿no? Va a depender mucho del trabajo que nosotros hagamos como ingenieros de seguridad cuando estamos en campo, es respecto al tema de las fallas mecánicas, ¿no? No porque sea el 6% sea, digamos, el de menos atención, sino por el contrario, nosotros tenemos la oportunidad desde un primer momento, ¿no? De poder disminuir el riesgo en ese 6%. Si a eso le hacemos un trabajo del factor humano, ¿no? Promoviendo una cultura de prevención y de seguridad, entonces estaríamos hablando de un 92% que, de acuerdo, ¿no? A nuestra supervisión, de acuerdo a nuestro seguimiento, podemos tranquilamente disminuir considerablemente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahí esa pirámide nos deja como un punto, ¿no? Con una línea base, ¿no? Para poder partir, ¿no? Hacia adelante. Uno de los aspectos que siempre se ve en el tema del izaje de cargas, ¿no? Va a ser justamente cuando a veces se está en movimiento, ¿no? Todos los equipos y las máquinas, ¿no? Y eso, ¿qué significa? Es que cuando no generamos nosotros, por ejemplo, un proceso de estabilidad, entonces eh, llegamos o caemos en este tipo de situaciones. O sea, la no estabilidad para, para este caso va a representar, ¿no? Una falla considerable, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? El desequilibrio que este tiene, ¿no? Para ello va a ser muy importante, como técnicas de seguridad, es el tema del control de la carga, ¿no? Entonces, ya no solamente estamos hablando de realizar un izaje, ¿no? Sino también estamos hablando de tener un control de carga, ¿no? De poder hacer un manejo del trabajo en altura también, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces,
También vamos a ver ejemplos, ¿no? De los cuales hemos sido testigos muchas veces, ¿no? Los volcamientos, ¿no? Cuando a veces por hacer, digamos, maniobras no adecuadas, ¿no? Nos permite justamente llegar a este tipo de situaciones, ¿no? Donde que hay un exceso de carga o en todo caso no hay una orientación correcta en el posicionamiento, ¿no? De, de las cargas y entonces y las maquinarias, entonces permite que esto llegue a tener un problema de esta magnitud, ¿no? Ejemplos en Perú, ¿no? O en todo caso, dentro de las realizaciones de las tareas que se tienen, ¿no? Mapeados, tenemos muchísimos, ¿no? El año pasado, ¿no? Se estuvo, por ejemplo, haciendo un desmontaje, ¿no? De un pozo aéreo, ¿no? Y en este desmontaje del pozo aéreo se estableció un trabajo en este caso de izaje, ¿no? Y en este trabajo de izaje justamente eh, no se preveyó muchos aspectos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar cada uno de los casos, ¿no? Vamos a ir evaluando, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo que se van a involucrar, ¿no? En cada uno de estos aspectos. Y ahí, lamentablemente, en esta actividad, ¿no? Tuvimos el fatídico fallecimiento del operador. Entonces, a veces no solamente es el personal que está alrededor ¿no? De las actividades, ¿no? Sino en este caso, el operador, aún estando dentro del equipo, ¿no? Fue aplastado por por este tanque, ¿no? Entonces, fatalidades como estas, ¿no? Vamos a nosotros ver, presenciar o conocer, ¿no? De manera muy cercana y tenemos muchísimos casos, ¿no? Por eso justamente la importancia, ¿no? Del Grupo Educativo Capacítate Perú de poder darles este curso. La siguiente, por favor. Entonces, con ello, ¿no? Vamos a determinar, ¿no? Algunos aspectos como es el tema de la caída de carga, ¿no? Que es de lo que el ejemplo anterior que yo les venía suscitando, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Y algo también que ocurre con el ejemplo que les di, que les acabo de dar hace un momento, es respecto al tema de cuando uno sujeta las cargas, ¿no? Y considera que los elementos, ¿no? Que está utilizando, ¿no? Las eslingas, ¿no? Cree que van a poder soportar, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, sin embargo, eso no ocurrió en aquel fatídico accidente. Y como ven aquí en la imagen, ocurrió lo mismo, ¿no? Entonces, también la carga que estaba suspendida, ¿no? Se llegó a soltar porque no alcanzó, ¿no? O sea, no llegó a soportar, ¿no? La fuerza. Entonces, esas cosas es la que se tiene que evaluar previamente, ¿no? Se tienen que ver, ¿no? Justamente si solo va a ser necesario una grúa, vamos a utilizar 2, 3 grúas, qué puntos de tensión, ¿no? Qué espacios, ¿no? De línea de vida también vamos a tener, ¿no? Todo eso es lo que nosotros tenemos que ir evaluando dentro de los aspectos de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, que vamos a tener dentro de nuestro proceso de evaluación. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿no? También, ¿no? Dentro de la caída de cargas también vamos a evaluar algunos conceptos, ¿no? Previos a estas imágenes, para ejemplificar, un poco para poder ilustrar lo que ustedes, ¿no? Tienen que ir evaluando, ¿no? De una manera sucinta, ¿no? Desde donde nos encontremos, ¿no? Entonces, uno de los aspectos, ¿no? Que es importante recalcar, a veces nosotros hacemos, ¿no?
la labor de ingenieros de seguridad, ¿no? O de prevencionistas, ¿no? Entonces, evaluamos nuestros riesgos, ¿no? Considerando todos los aspectos, ¿no? Los aspectos físicos, geográficos, climáticos, ¿no? Para poder desarrollar una labor. Sin embargo, hay un tema muy importante que se debe resaltar, ¿no? Que es la falta de conocimientos generales, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues justamente es el tema de a veces no conocemos correctamente los equipos, ¿no? La maquinaria, o de repente también no hemos evaluado previamente la zona donde se va a realizar y cómo se va a realizar, ¿no? Las labores. Y a veces ocurre pues que nosotros hacemos pues nuestros procedimientos, nuestros PETs, no todo nuestra documentación, lo hacemos en gabinete, ¿no? Y al hacerlo en gabinete, ¿no? Sin conocer la realidad, entonces nos llevamos grandes sorpresas, ¿no? No todo es teoría, ¿no? Uno de los aspectos más importantes en el aspecto de la seguridad, ¿no? Y de la prevención va a ser justamente que se tiene que desarrollar bastante el tema del campo. Y con ello, ¿no? Ahí nosotros tenemos que ver, pues, ¿no? En el tema de los conocimientos que debemos tener, ¿no? De las labores que vamos a realizar, es justamente los espacios. Un aspecto muy importante es el tema del espacio, ¿no? El espacio, los tiempos, ¿no? Además también los accesorios, que si estos van o no van a permitir darle tensión, durabilidad, ¿no? Al momento de hacerla al momento de hacer el trabajo del lisaje. ¿De acuerdo? También otro de los aspectos con los cuales nos vamos a encontrar en realidad, por ejemplo, ahorita yo les estoy explicando, ¿no? Como si estuviésemos en un campo abierto, ¿cierto? Donde no hubiese ningún tipo de interferencia. Pero una de las cosas con las cuales nosotros siempre nos vamos eh, a chocar o a tener, digamos, como un obstáculo, va a ser justamente, ¿no? Los cableados, ¿no? O la electrificación, ¿no? Hoy en día, pues, comprenderán, ¿no? Todos tenemos conocimiento, ¿no? Que la electrificación de baja o media tensión es aérea, los cables telefónicos de internet, ¿no? También muchos de estos se desarrollan de manera aérea. Entonces, cuando nosotros no evaluamos correctamente estos aspectos, estas interferencias, entonces estos también pueden generar fatalidades, ¿no? Incluso generar hasta electrocución, ¿no? Entonces, esto también es otro de los aspectos que tenemos que considerar al momento de hacer un izaje, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Tener en cuenta que una falla, una rotura de cualquier tipo de accesorio va a resultar, ¿no? Finalmente con el vuelco, la caída, ¿no? Va a representar, ¿no? Por ejemplo, la pérdida, ¿no? De cualquier, digamos, maquinaria, equipo, ¿no? O también la vida, ¿no? Entonces, todo esto es importante que nosotros, una vez más reitero, ¿no? Que tenemos que conocer, ¿no? Qué accesorios debemos utilizar. La siguiente, por favor. Así es que antes de realizar este tipo de actividades, de labores, siempre es importante, ¿no? Que evaluemos, ¿no? Si realmente también tenemos nosotros, ¿no? La capacidad de poder realizar, ¿no? Los operarios, ¿no? Y hasta los empresarios, ¿no? Eh, siempre van a siempre van a realizar las labores, ¿no? Siempre van a priorizar, ¿no? El hecho de realizar la actividad, ¿no? Sin considerar muchas veces los riesgos que pueden haber. Entonces, uno de los aspectos que ustedes tienen que tener, ¿no? En cuenta y en claro es que para poder realizar estas actividades, ¿no? Lo primero que tenemos que trabajar, por ejemplo, es un tema de desenergizar, ¿no? Todo el área de trabajo. El ingeniero está a 200, 300 metros. Entonces, si estamos hablando de tener una seguridad, ¿no? Una cultura de seguridad, de prevención,
Entonces, tenemos que energizar todo un área que nosotros veamos, ¿no?, conveniente, ¿no? Entonces, sí es importante, porque el equipo o la maquinaria o lo que vamos a hacer el desmontaje va a requerir de espacios, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importantísimo. Otro de los aspectos va a ser el tema de la falla mecánica, ¿no? En el caso de la falla mecánica, nos vamos a encontrar, ¿no?, justamente con la relación de un segundo punto, ¿no?, para diagnosticar, que es, por ejemplo, la falta de mantenimiento, ¿no? En el caso de la falta de mantenimiento, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, si este es un tema generalizado, ¿no?, si esto se podía observar, ¿no?, como una falta importante, ¿no?, de una política de mantenimiento. Entonces aquí, para eso, nosotros también tenemos un plan, ¿no? Y ese plan tiene pues que verificarse, ¿no?, si realmente está o no está adecuado, ¿no? Si ese plan de mantenimiento se está o no se está cumpliendo, ¿no? Pero ingeniero, eso no lo hacemos nosotros, eso tampoco lo hace la empresa, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Y más aún todavía si nosotros alquilamos una maquinaria, entonces lo primero que tenemos que pedir es su plan actualizado, ¿no? En este caso, de este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Otro de los aspectos, ¿no?, que nosotros vamos a evaluar va a ser, ¿no?, el tema de la ausencia de datos, ¿no?, para el conocimiento del mantenimiento, ¿no? Y en este caso, ¿no?, siempre es importante revisar, ¿no?, los historiales, ¿no?, de reparación, los historiales, ¿no?, del manual de fabricante, ¿no?, qué es lo que se está informando, ¿no?, de un correcto mantenimiento, de todo tipo. Recuerden que estas maquinarias son hidráulicas, entonces, por lo tanto, requiere, pues, justamente de un mejor manejo, de un mejor tratamiento. Esa es una de las cosas que se tiene que tener en consideración. La siguiente, por favor. Bien, también otro de los aspectos, ¿no?, al momento de realizar nosotros la evaluación, tenemos que ver, pues, ¿no?, el hecho de los talleres no autorizados o no calificados. Ocurre muchas veces, ¿no?, que muchas empresas, ¿no?, utilizan, ¿no?, talleres, digamos, para disminuir costos o para, no sé, evitar mayores gastos, ¿no? Hacen sus mantenimientos en talleres no autorizados. Ese es otro de los aspectos que nosotros debemos evaluar, ¿no?, porque estamos hablando de un trabajo de alto riesgo. Y al tratarse un trabajo de este tipo, requiere justamente también tener, ¿no?, altas calificaciones de nuestros equipos. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros hacemos este tipo de trabajo con empresas mineras, con, no sé, empresas hidráulicas o en este caso puede ser, por ejemplo, de hidrocarburos, ¿no? Estas empresas sí requieren, por ejemplo, que el servicio que que ustedes o nosotros realizamos va a tener que ser homologado, ¿no? Y para la homologación no solamente es el conocimiento, sino también son los equipos, ¿no?, los equipos y las herramientas de estas, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, ¿no?, tener en cuenta estos aspectos y, ¿no?, para no entrar en falsas tratativas a veces con algunos servidores, es importantísimo nosotros evaluar estos aspectos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, tenemos nosotros que establecer, ¿no?, ciertos estándares, ¿no?, que lo vamos a tener en los PETs, ¿no? Y además también las necesidades técnicas, ¿no?, que en algunos casos se les va a pedir algunos temas de cálculos, incluso estructurales, todas esas cosas, ¿no? Entonces, en algunos casos son mucho más exhaustivos, ¿no?
incluso si se evalúa si el equipo, la maquinaria, ha tenido anteriormente algún tipo de accidente. Entonces, bueno, vamos a encontrar con distintos tipos de clientes, ¿no? Como aquellos que también de repente te dan todas las facilidades o te dan toda la carta libre, ¿no? Para tú realizar tu actividad, ¿no? Lo único que ellos desean es que se realice el servicio, ¿no? Entonces, eso también vamos a tener. Pero ahí viene bastante el tema de nuestra responsabilidad. La siguiente, por favor. Entonces, hemos visto el tema de estos aspectos mecánicos, ¿no? Y también otro de los factores que tiene que ver con la parte mecánica es el tema de la antigüedad. Muchas veces la maquinaria, ¿no?, que tenemos nosotros dentro del mercado tiene una antigüedad, ¿no?, que, por ejemplo, ¿no?, como les mencioné, cuando nosotros pasamos por un tema de homologación, estos tipos de maquinaria no van a poder ser parte de ese servicio, ¿no? O en todo caso ya nos dan una especificación técnica y por lo tanto nosotros tenemos que cumplir con ese tipo de especificación. Entonces, de tal manera de que si alquilamos, ¿no?, cualquier maquinaria, lo primero que va a pasar es que no va a ser calificada, no va a estar homologada. Entonces, eso nos va a requerir costos adicionales, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, ¿no?, es importante evaluar también la antigüedad, ¿no?, y por lo tanto, las fallas mecánicas que esta puede tener, ¿no? Entonces, con esas consideraciones, usted ya va a evaluar, ¿no? La siguiente, pues también eso nos permite, ¿no?, para determinar nuestro IPER, ¿no? Recuerden que aquí también se va a realizar el IPER-C, ¿no? Y entonces todas estas consideraciones, ¿no?, son las que nosotros tenemos que ir identificando, ¿no?, los peligros para, de acuerdo a ello, hacer la evaluación de nuestros riesgos, que vamos a ver más adelante o al final de este curso, justamente los factores de riesgo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahorita estamos caracterizando, ¿no?, o identificando todos los peligros del cual a veces nosotros vamos a tener presente cuando desarrollamos este tipo de trabajo. Como uno de los terceros factores, ¿no?, tenemos el tema del factor ambiental, ¿no?, del cual representa el 8%, ¿no?, de nuestras actividades, ¿no?, o de fallas, ¿no? Y estamos referidos, ¿no?, principalmente, como les mencioné hace un momento, ¿no?, por temas de lluvias torrenciales, ¿no?, tormentas eléctricas, y ahí le decía, tiene que ver bastante el tema de la geografía, ¿no?, donde vamos a realizar estas actividades, ¿no? Y también donde se realiza, por ejemplo, los fuertes vientos. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en la zona costera, ¿no?, o en una pampa, ¿no?, siempre vamos a encontrar presencia de fuertes vientos. Entonces, el análisis geográfico, ambiental, ¿no?, va a ser muy preponderante en los trabajos de alto riesgo, ¿no? Porque las condiciones van cambiando de tal manera que requiere una evaluación exhaustiva, ¿no?, para poder realizar actividades de este tipo. En el caso de tormentas eléctricas, ¿no?, por ejemplo, más aún todavía, que todos los equipos que se van a utilizar en trabajos de alto riesgo siempre tienen que ver con... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, acabamos de tener una falla tecnológica, aparentemente, y por unos segundos nos hemos perdido la señal, ¿no? Sí, ¿se me escucha correctamente? Si alguien me confirma, por favor. Sí, ingeniero, puede continuar. Es un aspecto que comprenderán.
¿no? Por el horario, siempre vamos a tener este tipo de dificultad. Muchísimas gracias, Sandra. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Y mencionaba, ¿no? De que el factor ambiental va a ser muy preponderante, ¿no? Va a requerir una notable evaluación, ¿no? Para poder realizar este tipo de actividades. Algunos de los aspectos más principales, ¿no? Que se evalúa es el tema de las tormentas eléctricas, los fuertes vientos, las lluvias torrenciales, pero también, por ejemplo, tienes que evaluar el tema de los suelos, ¿no? Recuerda que estás trabajando con equipo pesado, o sea, la maquinaria que va a hacer el izaje, ¿no? Es un equipo pesado de que va a soportar, va a soportar grandes cargas, ¿no? Entonces, por lo tanto, también tienes que posicionarlo, ¿no? Dentro de un suelo bastante estable, ¿no? O en todo caso garantizar de que a pesar de los tipos de suelos, tú puedas darles, por ejemplo, un suelo arenoso, ¿no? O en un suelo arcilloso, o si estás de repente en una quebrada, ¿no? Una pendiente. Entonces, estos aspectos es el que uno tiene que ir teniendo en consideración. La siguiente, por favor. Bien, entonces, uno de los temas, ¿no? Es que el cual vamos a tener de manera permanente, ¿no? Es la utilización de las grúas, ¿no? Para izaje de carga, ¿no? Digamos, es lo más común, ¿no? Es lo que más se utiliza, ¿no? Para distintos tipos de estas actividades, ¿no? Existen distintos tipos, por si acaso, ¿no? Para poder hacer el tema de izaje. Pero el más común es, obviamente, la grúa, ¿no? Ahí vamos a tener pues de estas grúas tipo celosio, tipo pórtico, tipo torre, ¿no? Tipo vehicular, ¿no? Ahora, no todas las grúas, ¿no? Van a soportar la misma cantidad de peso. También eso es otro tema a evaluar. De acuerdo a la actividad que realizamos, nosotros, ¿no? Tenemos que ver qué carga vamos a manipular. Entonces ahí es importante, ¿no? Tener en cuenta cuál de ellas va a girar 360 grados, ¿no? Cuál de ellas nos va a dar mayor altura, cuál de ellas nos va a representar mayor cantidad de peso, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ir evaluar de manera considerable. Bien, entonces también es importante ahí ver justamente la acción, ¿no? De los materiales que vamos a utilizar. Entonces ahí tenemos que ver si vamos a utilizar pues un brazo o si vamos a utilizar una pluma, ¿no? Entonces todas esas cosas van a ir cambiando de acuerdo a nuestro requerimiento. No todo siempre se va a utilizar. Todo va a ser siempre de acuerdo al requerimiento que nosotros tengamos. La siguiente, por favor. Bien, entonces estamos dando las características, ¿no? La identificación, ¿no? Los conceptos más importantes, ¿no? Como verán, ustedes, ¿no? Por cada uno de los aspectos se pueden ir generando una serie de interrogantes. Pero además de estas interrogantes, también probablemente requieran, ¿no? De profundizar algún estudio, algún concepto, ¿no? Entonces aquí estamos dando un aspecto bastante amplio, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos los aparejadores, ¿no? Que esto se tiene que utilizar, ¿no? Un personal responsable, que esté capacitado, ¿no? Que además, ¿no? Tenga los conocimientos clarísimos para este aspecto, ¿no? Lo que va a permitir justamente garantizar que la carga, ¿no? De una grúa esté asegurada. Y la carga no se asegura necesariamente cuando está abajo. El éxito de un izaje de carga es justamente cuando esto ya esté en suspensión, ¿no? Entonces, cuando
está en suspensión, todo el proceso del desplazamiento, si esto se ha realizado de manera correcta, entonces ahí es donde se tiene pues que establecer este izaje de carga, ¿no? A veces, ¿no? Por ejemplo, en construcción, ¿no? Se utiliza bastante el izaje para el traslado o desplazamiento de los materiales, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Ha ocurrido, ¿no? Donde que no se asegura correctamente la carga, ¿no? Hay ciertas sujetadores, ¿no? Ciertas trampas, ¿no? Que uno tiene que siempre activar. Pero a veces queda eh, eh, es, este concepto, ¿no? O en todo caso esta mala práctica, pero solamente me queda una carga y no va a tardar mucho. Así es que vaya así nomás, y además no es mucha carga. Entonces, si justo en ese proceso ocurren los accidentes, ¿no? Donde la carga a veces se vence o la carga a veces no llega a su destino, ¿no? Entonces, ponemos en riesgo todo lo que está, ¿no? Todo el trabajo que se ha realizado durante esa etapa. Entonces, para eso también es importante, ¿no? Justamente los señalizadores, ¿no? Donde el personal responsable, ¿no? Va a tener que establecer, proporcionar, ¿no? Para justamente generar unas maniobras y poder de esa manera, ¿no? Ayudar al operador de la grúa. Existe un operador, pero también va a haber un richer, ¿no? Pero también va a haber personal de apoyo, ¿no? Asimismo, también tiene que haber de manera permanente, ¿no? Un prevencionista, ¿no? Ingeniero, ¿no? Que esté permanente durante todo este proceso. O sea, no, este proceso no puede estar, ¿no? Solamente con el operador y su Richard, ¿no? No, tiene que haber todo un conjunto de personas, ¿no? Y todo, se establece todo un sistema justamente para poder realizar este equilibrio. Entonces, con esas consideraciones pasamos a la siguiente, ¿no? Para ir conociendo, ¿no? El operador de grúa, ¿no? Es un personal, eh, obviamente, altamente responsable de esta actividad porque esta persona no solamente está capacitada, sino este personal está homologado, ¿no? Con un determinado equipo y con la, con la empresa que va o a la empresa que le va a realizar el servicio, ¿no? Entonces ahí la responsabilidad es mucho más alta porque el trabajo que se va a realizar va a ser de manera mecánica, ¿no? Y entonces para poder movernos la carga de un lugar a otro, se va a requerir justamente poder tener, digamos, este operador de carga, ¿no? Entonces, en función a eso, ¿no? Nosotros vamos a establecer, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando son equipos pequeños, ¿no? Como grúas o polipastos, o camiones con brazos hidráulicos, que también se ha visto, ¿no? Para pequeñas plataformas, ¿no? También se ha visto que se utiliza, ¿no? Entonces, el operador de grúa puede desempeñar, ¿no? La función de aparejador, ¿no? Sin embargo, debe ser dirigido por otra persona adecuada si no puede ver el izaje completo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, uno tiene que establecer cómo va a desarrollar la actividad, ¿no? Es importantísimo, justamente por eso, saber en qué momento vamos a utilizar cada uno de estos aspectos, ¿no? Bien, entonces, la siguiente, por favor. Luego también vamos a tener, como les mencioné hace un momento, nuestra zona de maniobra, ¿cierto? En nuestra zona de maniobra, ¿no? Nosotros lo que vamos a tener
en cuenta en este aspecto, justamente es lo que le decía hace un momento, ¿no? Calcular el la pluma, ¿no? ¿Cuál es el giro, ¿no? ¿Cuál es el peso, ¿no? Y cuál es la altura también de lo que vamos a movilizar o desmontar. Recuerden que no solo es mover, ¿no? Sino también es desmontar. Entonces, ahí tenemos que manejar las diferentes etapas, ¿no? Entonces, con esto va a ser muy importante nosotros determinar primero nuestra área de operación, ¿no? Donde vamos a utilizar de manera permanente. Luego tenemos que tener un área de contingencia. Entonces, dentro de esta área de contingencia, nosotros establecemos, ¿no?, el desplazamiento de las diferentes personas, ¿no? Siempre considerando, ojo, el radio de giro de nuestra maquinaria, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que evaluar, ¿no? Entonces, con esto, no, con esta liberación de todo tipo de obstáculos, señalizando correctamente, ¿no? Con cintas, ¿no? Con letreros, ¿no? Justamente para evitar el paso de personas, ¿no? Durante el tiempo que va a durar esta maniobra, ¿no? Entonces tiene que hacerse desvíos. Entonces ahí viene justamente el tema de la contingencia, ¿no? Entonces, puede parecer, puede a veces ser, ¿no? De que ya, ¿no? Se está utilizando demasiada área, ¿no? Cuando en realidad solamente hace dos, tres movimientos, ¿no? Pero lo que ocurre es, no es el tema de cuántos movimientos haga, sino es mientras el equipo esté en funcionamiento, mientras esté haciendo las actividades, eso es lo que se tiene que considerar. Y a veces esa es nuestra labor, de poder hacer entender, ¿no? El trabajo que se va a realizar y los riesgos que vamos a tener. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a avanzar un poco, me indican un poco rápido para que no me da, para poder culminar con todo el material que les he proporcionado, ¿no? La clasificación del izaje, ¿no? Va a haber izaje crítico, izaje no crítico. Bueno, les mencioné hace un momento, ¿no? Que a veces, de acuerdo al tipo de carga que tenemos, ¿no? Y de acuerdo a la altura y a la zona, ¿no? Entonces, nosotros podemos considerar si es crítico o no crítico. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros eso? Además de nuestro hiper, vamos a nosotros llenar otros formatos, otros permisos que va justamente a ver, ¿no? Permisos preoperativos, claro, permisos de evaluación de carga, ¿no? Evaluación de la maquinaria, evaluación de la pluma, ¿no? Evaluación del lugar donde se va a depositar, ¿no? el material, ¿no? Entonces, todo eso nosotros vamos a tener en consideración. Y ahí determinaremos, ¿no? Si realmente, ¿no?, cumple con todos los parámetros, ¿no?, para ser crítico, y en este caso, ¿no?, diligenciar, ¿no?, los formatos, ¿no?, que se va a estipular, ¿no? Y en este caso, ¿no?, las guías, ¿no?, establecidas, que es para el tema del levantamiento mecánico de carga, ¿no? Y con ello, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener un plan de izaje. Vamos a tener dentro de este plan procedimientos, ¿no? PETS, PETAR, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos, ¿no? Formatos, ¿no? Evaluación. O sea, vamos a tener toda una documentación antes, durante y después, ¿no? Porque en este caso, en el proceso de hacer el izaje, se tiene que establecer una hora. ¿Qué hora se va a hacer y qué hora se está terminando, ¿no? No es como el hiper, ¿no?, donde que nosotros decimos, inicio 8 de la mañana mi operación, termino 5 de la tarde, ¿cierto? Entonces yo en ese horario puedo hacer toda la actividad. No, en este caso el izaje va a tener que determinarse exactamente la hora que inicio, ¿no? Y ese rato se anota, y a la hora que se termina, también exactamente a esa hora, se da por concluir, ¿no? Obviamente no puede ser más del horario que se hacen las labores, ¿no? Sino de lo contrario pasaría a otro tipo de permiso, ¿no?, que es el permiso de horario extendido, ¿no? Y eso requiere
otro tipo de consideraciones, ¿no? Donde ya te van a pedir, por ejemplo, reflectores, donde ya te van a pedir, ¿no? Mayores elementos, ¿no? Y si no tienes todo, entonces se paraliza la actividad en ese proceso, ¿no? El izaje no crítico, ¿no? Dice, pues, si no se cumple con ninguno de los parámetros, ¿no? del izaje crítico, se debe diligenciar, ¿no? Para izaje no crítico. O sea, si realmente no califica con izaje crítico, entonces se va a determinar, ¿no? Que es no crítico. Eso no significa que sea menos riesgoso, ¿no? Igual los dos son riesgosos. Solamente que cuando tenemos en el caso del izaje crítico, requiere mayores consideraciones, ¿no? Entonces, el levantamiento, ¿no? Va a ser mecánico en el caso de las cargas, ¿no? Y también va a haber un plan de izaje, pero no crítico, ¿no? Eso es una de las diferencias, ¿no? Que se va a tener, ¿no? De manera sustancial. Mi plan es crítico, entonces requiere de mayor evaluación, mayor implementación, ¿no? Y en el caso de los no críticos, ahí sí tenemos que, evaluar todas las consideraciones para no tener ningún tipo de problema. La siguiente, por favor. Los criterios para el izaje crítico, ¿no? Uno de los aspectos es justamente que como parte, ¿no? De la planeación debe establecerse, ¿no? Digamos, ya sabemos que es un izaje crítico y esto se da justamente cuando excede las 100 toneladas, ¿no? No el primer criterio, ¿no? Luego, cuando excede, ¿no? Que el 80% de la capacidad indicada de las grúas, ¿no? O sea, las grúas tienen una capacidad, ¿no? O sea, cuando vamos a ver sus, vamos a revisar la maquinaria, ¿no? Esta tiene una capacidad de tonelajes. Cuando estas superen el 80%, entonces ya estamos hablando de un izaje crítico, ¿de acuerdo? Asimismo, esto pudiera provocar, ¿no? Que se caiga la carga o que el carro se vuelque, ¿no? Entonces, vamos, y por lo tanto, pues, vamos a exponernos, ¿no? A productos peligrosos, ¿no? De acuerdo al tipo de movilidad que tengamos también, ¿no? Pasa, digamos, sobre áreas de trabajo, cuando también pasa sobre actividades de trabajo, ¿no? Activas, tales como edificios, oficinas o vías de acceso público, ¿no? Entonces, estas consideraciones, ¿no? Es importante que nosotros tengamos en cuenta para determinar si el izaje es crítico. Además, también, ¿no? Va a ser cuando se involucra a más grúas. O sea, ya no es una, dos, son tres, cuatro grúas de acuerdo a ti. Entonces, si eso es así, entonces vamos a hablar de un mensaje crítico, ¿no? Porque a veces ocurrió, ¿no? Me ha ocurrido en algunas actividades que he realizado, ¿no? De que te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un desmontaje de unos paneles, ¿no? Y tú los ves y los paneles parecen pues de 1 metro, ¿no? De 1,5 metros, ¿no? Entonces, tú lo ves en primera vista y a veces no parece muy riesgoso. Pero cuando vas a la actividad, ¿no? De pronto evalúas bien, ¿no? Todo el escenario, te vas dando cuenta que estos paneles están amarrados, ¿no? Claro, de altura, 1,5 metros, hasta 2, digamos, ¿no? Y pero de largo tiene como 10 metros. Entonces, hacer un desmontaje de un panel de ese tipo, no vas a poder hacerlo necesariamente con una grúa, ¿no? Entonces, requiere, ¿no? A veces de otra grúa, ¿no? Dependiendo del peso también, qué tipo de materiales de estos paneles. Entonces, todas esas consideraciones es la que uno tiene que evaluar antes de, ¿no? Entonces, estos son experiencias que a veces no hemos tenido cuando estamos en campo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Porque al momento de hacer los izajes, ¿no? En el caso de cambios críticos, nos vamos a encontrar, ¿no? Muchas veces con el tema de, por ejemplo, los cables eléctricos, ¿no?
en este caso, el izaje. Entonces ahí, cuando tengamos este tipo de cosas, de situaciones, vamos a considerarlo también como izaje crítico, ¿no? Es importante mencionar que el izaje, ¿no? Se hace por encima de los equipos o líneas de flujo personalizadas. Entonces también ahí es importante, porque si no muchas veces nos terminamos, ¿no? Chocando, ¿no? Y uno de los aspectos, como ven en la imagen, lo que hemos dicho justamente es eso, desenergizar, ¿no? No solamente del área de nuestra zona, porque a veces, por ejemplo, si estamos haciendo entre una, no sé, lote y una vereda, ¿no? Para hacer una descarga, un izaje, ¿no? Entonces esa zona tiene por ende cables eléctricos, ¿no? Distintos tipos de cables que tenemos, ¿no? No, entonces, lo que se sugiere, se propone es que se desenergice toda esa zona para realizar la actividad, ¿no? Entonces, el levantamiento de la carga se realiza cerca de líneas eléctricas, también se considera, ¿no? Izaje crítico. Para eso se piden distintos tipos de autorizaciones. Y como mencioné, en un horario, ¿no? Establecido, ¿no? El área de izaje es un área crítica, ¿no? Y consideraremos, ¿no? Que esta área va a ser crítica. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, entonces, estas consideraciones de áreas críticas ustedes lo tienen que tener, ¿no? Presente, ¿no? Sobre todo cuando hacen sus procedimientos. Bien, vamos a ver ahora rápidamente el tema de los equipos y accesorios que se utilizan, ¿no? Hace un momento les mencioné, ¿no? Uno de los accesorios que se va a utilizar, ¿no? De manera permanente es la sling, ¿no? Que va a ser justamente, ¿no? Un tramo relativamente corto de un material flexible y resistente, ¿no? Pero, como ustedes entenderán, este material, ¿no? Así como es simple y resistente, también tiene una capacidad de carga útil, ¿no? Es de fibra sintética, ¿no? O cadena, a veces, ¿no? Dice, ¿no? Con sus extremos en forma de ojales, debidamente preparados para sujetar una carga y conectarlos, ¿no? Claro, su utilización es bastante fácil, ¿no? El tema ahí de la slinga es calcular justamente el peso que va a soportar, ¿no? Todo slinga debe tener impreso una tarjeta metálica, ¿no? La capacidad de carga certificada, ahí viene nuestra labor, cuánto es la capacidad de carga, ¿no? Y justamente que el tema que pueda resistir, ¿no? Frente a lo que termina el fabricante, ¿no? Y sobre todo en su uso vertical, ¿no? Yo tengo un equipo que voy a trasladar y que pesa 100 toneladas, ¿no? Imaginemos más o menos yo lo voy a elevar hasta unos 200 metros, ¿no? De altura, algo así. ¿Qué pasa si este equipo en un momento u otro ocurre una falla, ¿no? Y se suelta, ¿no? Justamente para eso tengo las slingas, ¿no? Para poder intentar justamente sujetar, ¿no? Este peso, porque ustedes comprenden, ¿no? De que un peso cuando va de caída libre, ¿no? Cada segundo aumenta su peso. Entonces, para eso tienen que estar preparados estas slingas, ¿no? De lo contrario, ¿no? Lo que vamos a tener que estas se van a romper, ¿no? Y la carga se va a ir, pues, ¿no? En caída libre, ¿no? Entonces es importantísimo para eso la inspección, ¿no? Que se tiene que realizar, las últimas pruebas de esfuerzo, ¿no? Cuando incide, ¿no? Entonces todas estas siempre con sus tarjetas, ¿no? La siguiente, por favor, y tienen que estar de manera almacenada de manera adecuada también, ¿no? La siguiente. Entonces, vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Cómo estos equipos, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Las slingas, ¿no? De cadena, ¿no? Cómo están, y las de guaya, ¿no? Y también tenemos las sintéticas, ¿no? O sea, distintos tipos de slingas que el cual nosotros vamos a tener en campo, ¿no? La siguiente, y de acuerdo a cada una de ellas, nosotros vamos a evaluar, ¿no? Por ejemplo, la slinga de cadena, ¿no? La longitud, ¿no? De eslabones debe ser uniforme, ¿no? No tienen que tener ningún tipo de rajadura, ni golpes, nada, ¿no? No debe haber eslabones con ningún tipo de pliegues, por ejemplo, ¿no? No puede haber puntos de oxidación, ¿no? En todo caso que estén avanzadas, ¿no?
Alargamiento de más del 5% de longitud tampoco, ¿no? O sea, porque si no ya estos han perdido, ¿no?, su proceso de tensión, ¿no? Y además desgaste de más de cuarta parte del grosor del eslabón en los enlaces, ¿no? Entonces ahí también se evalúa esos aspectos, ¿no? Por eso es muy importante la inspección previa, ¿no?, durante y después de esta seslinga. Y alguna grieta o soldadura no certificada, ¿no? Entonces, por lo general, las seslingas de cadena no pueden estar soldadas, ¿no?, porque no sabemos si esas soldaduras han estado o no certificadas, ¿no? De lo contrario, se va a determinar que es una slinga hechiza, ¿no? Entonces, ¿no?, la siguiente, por favor, no va a cumplir la función para la cual nosotros estamos realizando, ¿no? La siguiente. Y entonces, también en las seslingas sintéticas, igual, ¿no?, se van a tener en el proceso de inspección distintas consideraciones. Primero, igual, esto es algo similar con el arnés, ¿no? Dice, no tienen que haber presencia de quemaduras, ¿no? No puede haber cortes, deterioros, ¿no?, en cualquier parte, ¿no? Ya sea en los ojales, ya sea en la parte laterales, ¿no? No puede haber, ¿no?, ninguno, ¿no? Las costuras no pueden estar rotas, menos desgastadas, ¿no? ¿No? Y si alguna de las cortadas o rasgadas, tampoco puede estar rasgada, ¿no? Se ve físicamente el hilo de color rojo, ¿no? Entonces, cuando están en esas condiciones, tenemos que retirarlos, ¿no? Sellarlos y de esa manera, pues también pasar a un cambio de estas seslingas sintéticas, ¿no? Su mismo nombre lo dice, sintético, por lo tanto, su uso es más cotidiano, pero también su tiempo de vida también es menor, ¿no? La siguiente. Entonces ahí ya ustedes, por la imagen, ¿no?, se evalúa cuáles son los puntos que se tienen que evaluar, ¿no?, o hacer su inspección. Las lingas de guaya, ¿no? Estos, obviamente, uno de los efectos que siempre tienen es que siempre tienen deformaciones, ¿no?, permanentes, ¿no?, ya sea por aplastamiento, por doblado o alargamiento, ¿no? Entonces ahí nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿no?, si este material no ha tenido algún tipo de vencimiento, ¿no? Y sobre esa base también, ¿no?, no puede haber puntos de oxidación avanzada, no puede tener ningún tipo de rotura de los diferentes alambres, ¿no? No puede evidenciarse quemaduras, ¿no?, o soldaduras también, ¿no? Más aún, en este tipo de material no puede haber soldaduras, ¿no? ¿No? El deslizamiento del cable respecto a los terminales, ¿no?, también se evalúa, ¿no? Los terminales, si están rotos o en mal estado, o de repente ha tenido una pérdida del diámetro, ¿no?, máximo admisible de 6 a 8%, ¿no? Entonces, esos son aspectos que al momento de hacer la inspección nosotros tenemos en consideración, ¿de acuerdo? La siguiente, por eso justamente a todos los que se están certificando, este material se les va a proporcionar para que ustedes puedan tenerlo ahí de manera adecuada y revisarlo las veces que ustedes crean conveniente, ¿no? Les decía hace un momento que el almacenamiento va a ser muy importantísimo, ¿no?, en cualquiera de estos aspectos. ¿Por qué? Porque las seslingas no pueden tener ningún tipo de daño, ¿no?, ni por algún tipo de, no sé, grasas, algún tipo de aplastamiento, ¿no?, o de repente por algún tipo de materiales también, no sé, construcción o algo así, ¿no? Cuando no estén en uso, deben estar siempre guardadas, ¿no?, en sitios secos. Ojo, un almacén en sitios secos, cubiertos, protegidos de arena, polvo, ¿no? Entonces es importante. Las seslingas no deben estar a la intemperie, deben estar siempre en cajas metálicas. No deben estar en contacto directo con el suelo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las seslingas sintéticas, incluso se puede, ¿no?, en el almacén se puede colgar, ¿no?, para poder tenerlo de manera adecuada, ¿no? No deben ser suspendidas en soportes de madera con perfiles redondeados, ¿no? No deben exponer al rigor del sol ni a las temperaturas elevadas, ¿no? Es importante, ¿no? O sea, no puede estar en cualquier lado. La siguiente, entonces, el almacenamiento va a jugar un rol muy importante antes de las actividades, ¿no? Los elementos que constituyen slingas, en este caso ojetes, ganchos y cuerpos, deben ser inspeccionadas periódicamente, ¿no?
Si yo estoy dentro de una actividad rutinaria, entonces esto tiene que ser inspeccionada de manera semanal, quincenal, ¿no? De acuerdo al uso, o mensual mínimamente, ¿no? Como norma general, se inspeccionarán diariamente, ¿no? Cuando está en uso rutinario, ¿no? Ahí sí es diario, porque yo todos los días voy a proporcionar este material al trabajador, por lo tanto tiene que haber una inspección, ¿no? Diaria, y eso se hace en un formato, ¿no? Que también cada organización lo va a establecer, ¿no? Y con ello, pues también, ¿no? Cuando el personal, ¿no? Que va a utilizar, esta seslinga pasa a una evaluación anual, ¿no? Que es una evaluación mucho más exhaustiva, ¿no? Entonces, y que se hace con un personal especializado, ¿no? Las seslingas de guaya y cadena se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones de trabajo, ¿no? Y que estas van a determinar a través de las inspecciones. Ojo, se va a engrasar, ¿no? De acuerdo a una programación, ¿no? Y no de manera discriminada, ¿no? No es que en cualquier momento yo lo hago, no. Eso es muy importante porque recuerden que las grasas tienen productos químicos y de una u otra manera esto va a hacer la pérdida, ¿no? De ciertos componentes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí nosotros tenemos que tener en consideración estos aspectos. También tenemos los grilletes, es algo que probablemente lo han visto, ¿no? Y que estos van a ser conectores, ¿no? De dos piezas, ¿no? Un cuerpo y un pasador, ¿no? Y se utiliza bastante en el caso de líneas de vida, ¿no? O también en este caso, por ejemplo, de acuerdo al tipo de material que estamos haciendo el lisaje, ¿no? Se usa, ¿no? Para hacer acople entre la carga y una eslinga, ¿no? Dice, no reemplace el pasador por un tornillo, ¿no? O sea, el pasador que tiene no tiene que ser reemplazado por un tornillo porque esto ya, ese pasador cumple una función, ¿no? Todos los grilletes deben ser certificados, ¿no? Por el fabricante y además de llevar un alto el relieve de la capacidad máxima de carga del diseño, ¿no? Entonces, siempre es importante revisar la capacidad máxima de carga que va a tener cualquier material, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, en la siguiente tenemos ya, los grilletes no tienen que tener un proceso de mantenimiento, por lo cual tienen que tener tienen que pasar por una inspección, ¿no? Donde no tenga ningún tipo de daño ni desgaste, ¿no? Se tiene que inspeccionar en cada conexión de carga, ¿no? Además, ¿no? O sea, hay una inspección mensual, por ejemplo, ¿no? Que está programado, ¿no? Pero un mantenimiento anual, pero en este caso, cuando estamos dentro de una actividad rutinaria, tiene que ser diario, ¿no? No aplicar ninguna clase de pintura, ¿no? Lo que les mencioné hace un momento, no deben ser almacenados a la intemperie de la misma forma, ¿no? Criterios de descarte, tiene que ser aplicación de soldadura, ¿no? Excesiva corrosión, grietas, también señales de calentamiento, doblamiento, desgaste, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Nosotros en la inspección tenemos que ir evaluando, ¿no? La siguiente, por favor. Así es que tenemos en caso de cuerda guía, ¿no? En este caso se le denomina viento. Esta es una cuerda, ¿no? Que se usa para controlar la posición de la carga, ¿no? Que es la que va a poner en contacto entre la pluma y la carga, ¿no? Justamente esta cuerda guía nos va a permitir, ¿no? Se va a desplazar de abajo hacia arriba, ¿no? Viceversa, ¿no? ¿No? Y además, ¿no? Esto se utiliza justamente a fin de evitar, ¿no? Que los trabajadores entren en contacto, ¿no? Va a ser muy importante eso. La siguiente, por favor. Ahí, bueno, ahí en la imagen ustedes pueden ver un ejemplo, ¿no? Cómo se maneja, ¿no? La siguiente. Bueno, siendo como ustedes comprenderán, un curso muy importante, ¿no? Entonces estamos preparando, ¿no? O en todo caso, requiriendo la información más principal. La siguiente, por favor. Más principal para que ustedes sobre esa base, ¿no? Puedan ir profundizando en sus estudios, ¿no? De manera virtual, ¿no? O aprovechar los cursos que también dicta el Grupo Educativo Capacítate Perú, ¿no? Complementarios a esto, ¿no? Bien, la siguiente.
me indican, por favor, si hay quienes están apoyando con el material. Entonces, algunos criterios de inspección, ¿no? Rápidamente vamos a determinar, ¿no? En algunos casos la deformación, el desgaste y las modificaciones, ¿no? Esto es una de las cosas que ustedes tienen que tener en claro, ¿no? La deformación por el tipo de almacenamiento, a veces de repente por el estado del intemperie, por el uso. El desgaste, obviamente por el uso, o a veces por las fricciones que estos van teniendo, ¿no? Y que dice claramente, ¿no? Un desgaste de más del 5% en ojo de cuello y el gancho, ¿no? Entonces ya tiene que ser esto, pasar a un servicio de mantenimiento, ¿no? Y más del 10% en todas las áreas. No se pueden hacer modificaciones porque esto, digamos, significa constituir, ¿no? El cambio del pasar de los grilletes, ¿no? Cuando se hace las soldaduras, o además también cuando tiene algún tipo de doblez o modificación de cualquier otra forma, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, es importante estos aspectos cuando nosotros hacemos la inspección, ¿no? Al momento de hacer la verificación, ¿no? También, como les mencioné, van a haber formatos, ¿no? Y entonces viene el aspecto de la parte administrativa, ¿no? Y eso dice que se hace antes de realizar operaciones de izaje, ¿no? En todos los equipos mecánicos, ¿no? Además, ¿no? Dice que los gerentes, ¿no? Son responsables de las actividades que involucran este tipo de izaje, ¿no? Y que deben asegurarse que todos los involucrados, todos, ¿no? No solamente estamos hablando del Richter, ¿no? No estamos hablando también del maquinista, sino todos los que están ahí en operaciones tienen que estar capacitados, tienen que estar entrenados adecuadamente, ¿no? Y tener las certificaciones que requiere este tipo de trabajo. La siguiente, por favor. Entonces, es muy importante, ¿no? Dentro de la jerarquía, ¿no? De controles de riesgo va a ser muy importante el tema administrativo. La siguiente, para ir viendo, ya para pasar al tema de lo que viene a ser la evaluación de los riesgos, ¿no? Bien, también hay una verificación operativa, ¿no? Que obviamente estamos hablando ya propiamente de los operadores, ¿no? De la grúa, ¿no? Para justamente ver que todo también esté funcionando correctamente, ¿no? La grúa sirve de acuerdo, ¿no? A los registros. Va a ser importantísimo, ¿no? Que estas sean actualizadas y no hayan problemas al momento de los registros, ¿no? Que no hayan también daños estructurales, ¿no? Y que estos operen correctamente, ¿no? Que tengan los tacos, que tengan, ¿no? Los soportes para poder, ¿no? Cuando sienta, ¿no? La fuerza de la máquina, tenga también todos los accesorios, ¿no? del equipo, ¿no? De la maquinaria, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, estos aspectos va a ser muy importantísimos, ¿no? Verificación del equipo de izaje, ¿no? También, ¿no? Ahí la grúa, ¿no? Deben asegurarse, ¿no? Que el equipo se verifique, las canastillas, ¿no? No sé, continuamente, ¿no? Para poder confirmar, ¿no? Que las condiciones, ¿no? Que estén seguras, en el caso de los grilletes, los anillos, ¿no? Estar seguro del trabajo seguro de las eslingas, ¿no? Que es lo que les menciono de manera permanente, ¿no? Porque ahí es donde a veces ocurren los grandes problemas, ¿no? La siguiente, por favor. Esto ya es parte del procedimiento, lo vamos a realizar. Entonces ahí nosotros vamos a tener dos aspectos. Primero, si tenemos un equipo defectuoso, debe ponerse fuera de servicio, ¿no? Tajantemente, no podemos dudar, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Si existe alguna duda con relación a la propiedad o a la aplicabilidad, ¿no? Del equipo de izaje, no debe de utilizarse, ¿no? Si no hay autorización, entonces no depende de nosotros el equipo, ¿no? La maquinaria. Pero no sabemos si esto realmente va a resistir, ¿verdad? No, lo mejor es no utilizar hasta ponernos en contacto con quien corresponda, ¿no? De lo contrario, podemos tener causas de incidentes fatales. La siguiente, por favor. Parte de los procedimientos, ¿no? Que también, la siguiente, vamos a tener, ¿no? Una vez que ya hemos hecho las evaluaciones, entonces vamos a pasar a la parte ya operativa, ¿no? En la siguiente, por favor. Entonces vamos a tener la parte operativa, ¿no? Donde que ya vamos a verificar la carga, ¿no?
Entonces ahí no tenemos que ver, ¿no? Si los ojos del izaje, ¿no? Cómo están, ¿no? Si está de acuerdo a la carga que nosotros vamos a trasladar, ¿no? Si la carga que se va a trasladar se asegura, ¿no? Sin un potencial, ¿no? Para un cambio significativo, ¿no? En el centro de gravedad, ¿no? No existen artículos, herramientas, materiales, ¿no? Que no estén asegurados durante el izaje. Siempre utilizar nuestra driza, ¿no? Para cualquier situación que querramos, ¿no? Los cables de retención deben estar instalados según sea necesario, ¿no? Tanto como para controlar y guiar la carga, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como hemos hecho verificaciones específicas, también hacemos una general, ¿no? Que tiene que haber de acuerdo a las operaciones que estamos realizando, ¿no? Y se haya acordado pues un método de comunicación, ¿no? Recuerden que hace un momento les mencioné, la comunicación va a ser preponderante y efectivamente aquí se tiene que ver, puede ser a través de radio, puede ser a través de señales, ¿no? En movimiento, ¿no? Que, ¿no? En este caso tiene su propio lenguaje, ¿no? Para poder hacerse justamente este tipo de izaje, ¿no? El peso de la carga y la geometría del izaje no exceden la capacidad de la grúa, ¿no? Es importante este aspecto. Los aparejadores, ¿no? Pueden colocarse durante el izaje donde puedan cumplir su función, ¿no? Libre de peligros de caídas o resbalones, ¿no? Entonces, ahí este aspecto va a ser muy importante, ¿no? La siguiente, entonces, cuando ustedes tengan, digamos, que desarrollar una actividad de este tipo, ¿no? Van a tener que evaluar todos estos aspectos, ¿no? Dentro de las precauciones generales, ¿no? Durante el izaje, todos deben tomar las precauciones que se les ha indicado previamente, ¿no? Para ello conocer todos los procedimientos, ¿no? Toda la documentación, y tienen que firmar todas las autorizaciones. El que no firma no es parte del trabajo, ¿no? Solo los que firman pueden estar dentro del área, ¿no? Incluso hasta en el área de contingencia, ¿no? Luego de eso, todos tienen que estar fuera, ¿no? Si se involucra un señalizador, la carga no debe moverse al menos que pueda ver la carga y esté en contacto con el operador de la grúa, de tal manera que, ¿no? Richard permita, ¿no? Hacer las indicaciones de partida, ¿no? De inicio. El operador de la grúa puede ver la carga en todo momento, ¿no? Las verificaciones se realizan mientras se inicia el izaje, ¿no? Para que esté nivelada y asegurada, ¿no? No se puede balancear la carga en ningún momento. La siguiente. Entonces, en la siguiente, ¿no? Que estamos viendo durante el izaje, no debe haber tirones, ¿no? La carga debe permanecer en todo momento asegurada, ¿no? Durante el transporte, ¿no? Asimismo también no debe pasar cerca de ninguna persona, de ningún cable eléctrico, ¿no? No debe tomar rutas, ¿no? Que evite justamente riesgos significativos. Eso es muy importante, ¿no? La gente solo se eleva, ¿no? En una canasta de personal, ¿no? Aprobado de acuerdo a las normas legales, ¿no? El 10 del cáncer, ¿no? Para eso existen canastas especiales, ¿no? ¿De acuerdo? Hacer trabajos, ¿no? En determinados espacios o lugares, entonces esa canasta nos permite justamente llegar a esos lugares, ¿no? O ir probando, ¿no? Para desenergizar o liberar las áreas, ¿no? La siguiente. Bueno, algunas precauciones que siempre es importante tener en cuenta: que el personal bajo la carga durante el izaje, el personal no autorizado, ¿no? En el extremo de la grúa radio no puede estar. El personal que transita, ¿no? La cuadra de la grúa, ¿no? O sobre la misma carga, también igual. Todo personal que incumpla con los requisitos de los EPPs no puede estar también, ¿no? Esto es especialmente importante, ¿no? Para las operaciones de izaje, ¿no? Con grúas móviles, ¿no? Y algunos que están involucrados, ¿no? La siguiente, por favor.
Precauciones, ¿no? Al término del izaje, ya estamos hablando de la parte final, ¿no? Es que las cargas no pueden dejarse suspendidas, ¿no? Desde la grúa, ¿no? Tiene que estar la grúa, ¿no? Cuando se hace todo el desmontaje en una ubicación acordada. Los ganchos, ¿no? No pueden estar elevados, ¿no? Además también los controles, ¿no? Deben estar apagados, el interruptor de energía principal debe estar apagado, ¿no? Las llaves deben ser quitadas y aseguradas, ¿no? Según aplique para que no haya ningún otro tipo de movimiento, ¿no? Las siguientes. Entonces eso es importante cuando tenemos una grúa que dejamos sola, ¿no? Puede ser a la hora del almuerzo o al momento de finalizar nuestras labores, ¿no? O por algún tipo de paralización, ¿no? Precauciones, ¿no? También es importante el término del izaje, ¿no? Cuando termine de utilizar una grúa, ¿no? Verificar de manera visual si hay daños, condiciones peligrosas o defectos en cualquier parte de la grúa, ¿no? Asegurarse de que se registre un reporte y rectifique cualquier condición peligrosa, ¿no? Que se identifique antes de utilizar nuevamente la grúa. O sea, no es porque yo inicié o mi actividad y ya lo vi bien y luego siempre va a estar igual, ¿no? A veces las condiciones cambian, ¿no? De acuerdo al uso también que se hace. La siguiente. Bien, ahora con esto ya vamos a pasar a la fase final, donde vamos a hacer el análisis del riesgo, ¿no? El análisis de riesgo tiene que ver justamente con los apoyos, que les mencioné que la máquina debe ser colocada evitando las irregularidades del terreno. Si es necesario, debe nivelarse adecuadamente, ¿no? Como decía, los puntos de apoyo, ¿no? Los puntos de apoyo no pueden ser con partes de madera, ¿no? Si fuese el caso, sino tienen que ser con tablas enteras, que permita darle un peso homogéneo, ¿no? Estos puntos de apoyo. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Además, ¿no? Las grúas, ¿no? Móviles, ¿no? Los estabilizadores no deben extenderse a su máxima longitud en ambos lados, ¿no? Y los gatos con la elevación necesaria para que los neumáticos de la grúa, ¿no? Queden totalmente separadas del suelo, ¿no? Eso sí es importantísimo, ¿no? Cuando tengamos esto aquí, sabemos para que no haya movimiento, desplazamiento, ¿no? Que hemos visto a veces esas cosas cuando no hay una correcta seguridad, ¿no? La siguiente. Esto de acá ustedes tienen que ir colocando entre su per se, ¿no? También el tema de los peligros eléctricos, ¿no? Cuando se utiliza una grúa móvil, ¿no? Camión grúa, ¿no? Verificar previamente la presencia de energía eléctrica. Obviamente en torres de alta tensión no se puede hacer ningún tipo de izaje. Recuerden que hay un radio, ya las torres de alta tensión tienen un radio de contingencia que no se puede hacer ningún tipo de operación, ¿no? Entonces ahí es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Donde que ya la condición de la torre de tensión que está colocada ya nos da una condición, ¿no? No es que nosotros llegamos y ponemos nuestra condición, no. Ya existen aspectos donde uno tiene que evaluar justamente, ¿no? Asimismo, entonces, es importante, ¿no? Que la pluma, el cable, ¿no? La carga, ¿no? Se aproxime a menos de 5 metros de los cables conductores, ¿no? O sea, no podemos estar del cable conductor a dentro de los 5 metros, no podemos estar fuera de ellos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La siguiente, por favor. A ver, aquí algunas preguntas que siempre van a hacerse presentes. ¿Quién es el responsable, ¿no? Del montaje? ¿Cuál es la comunicación establecida? ¿El equipo está en condiciones aceptables? ¿No? Entonces tenemos que hacer nuestro check para eso, ¿no? Hija, El tipo de dame las identificación boletas adecuada, ¿no? Además también ¿Ah? los límites. Sí, porque ya me voy para arriba. Por favor, quien tiene el micrófono encendido, por favor. Los límites de carga de trabajo adecuada también, ¿no? Además la capacidad de equipo, ¿no? Que si es conocido o no. ¿Cuál es el peso de la carga que nosotros vamos a trasladar, lo que se decía al inicio, ¿no? ¿Dónde está el centro de gravedad de esta carga? ¿Cuál es el ángulo de las eslingas también, ¿no? Y si las eslingas están protegidas, ¿no? Contra esquinas filosas, ¿no? También todos esos aspectos nosotros vamos a tener que tener en consideración. La siguiente.
También, además, si la carga se mantendrá bajo control, ¿no? Si las eslingas están conectadas dentro del centro de gravedad, ¿no? Si el enganche es el adecuado, ¿no? Se requiere una línea de viento, existen posibilidades de atorarse, estamos libres de personal, además las condiciones de cargas o ambientes son inusuales, ¿no? Por ejemplo, vientos, temperaturas, ¿no? Tormentas eléctricas u otros factores que se evalúen en ese momento, ¿no? Y algunos requisitos en especiales que nos puedan nosotros poner en consideración también, ¿no? Es que nada es estático en este proceso. La siguiente. Entonces, con ello, va a ser importante, ¿no?, que uno establezca, ¿no?, su análisis de riesgo. Ahí les mencioné, ¿no?, por lo que les he determinado en las láminas anteriores. Uno va a ver, ¿no?, si este listado de verificación, ¿no?, del encargado del amarre, ¿no?, el listado de verificación del operador de la grúa, ¿no?, cada uno va a tener, ¿no?, cuáles son sus diferentes responsabilidades y de acuerdo a eso va a evaluar su riesgo, ¿no? Entonces, y ahí va a colocar también sus medidas de control, que no solamente van a ser las administrativas, sino en muchos de los casos van a tener que ser medidas, ¿no?, o diferentes controles de ingeniería. Así que es importante que se tenga en consideración este análisis de riesgo. La siguiente, ya con eso, nosotros, con todas estas consideraciones, evaluaciones, conocimiento, vamos a evaluar, ¿no?, nuestro plan de izaje, ¿no? Pero antes de eso, es importante en el análisis de riesgo decir algo. Nunca permita que un compañero de trabajo esté entre objetos fijos y la carga. Esto es una recomendación, ¿no?, para que lo tengan en consideración ustedes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre hay que ver que hay un radio de trabajo, ¿no? Entonces, y la carga nunca puede estar ahí porque las eslingas, ¿no?, o pluma, ¿no?, puede tener algún tipo de defecto, entonces siempre es bueno que ellos estén un poco alejados. Se quiere guiar de una u otra manera, se tienen que utilizar algunas cuerdas, ¿no?, cuando se quiere hacer cierto desmontaje, ¿no?, para darle estabilidad en todo caso, ¿no? No se puede, no se puede hacer que estén pegados o estén manipulando la carga y de esa manera cerca, ¿no? Y bueno, obviamente siempre estudiar la posibilidad de contacto con fuente de energía eléctrica, ¿no? Eso es algo que nunca tenemos que dejar de lado, ¿no?, ni descuidar. La siguiente, por favor. Entonces, les decía, ¿no?, que siempre es importante hacer las pruebas, ¿no?, en todos los controles, no operar la grúa en caso que se sospeche que no esté segura, ¿no? Asimismo, también tener el control, ¿no?, de la carga y señalizar siempre nuestra área de trabajo, ¿no? Toda cabina de la grúa debe contar con un extintor clasificado ABC, ¿no? Y además también se recomienda un extintor de dióxido de carbono siempre al exterior, ¿no? Entonces, en la parte baja, ¿no?, por cualquier situación que pueda tener la maquinaria, ¿no? La siguiente. Bien, con esto, con toda esta información, les decía, nosotros armamos ya nuestro plan de izaje. Ojo, el plan de izaje, ¿no? Y con este plan, obviamente, va acompañado de todas las autorizaciones, ¿no?, que nosotros vamos a solicitar, ¿no? Entonces, donde que aquí se van a resolver muchas de las preguntas que hemos hecho en nuestra evaluación de riesgo, ¿no?, que tiene que ver básicamente con fuerza, peso, ¿no? Altura, desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿no?, quién es el operador, quién es la unidad solicitante, ¿no?, cuál es el tipo de trabajo que se va a desarrollar, ¿no? Y hay un peso que se va a declarar también. Entonces, todo eso, ¿no? Lo que les decía, mantener nuestro radio de izaje, nuestro radio de bajada, ¿no?, la columna de la pluma, ¿no?, para poder hacer el desplazamiento. La siguiente, entonces, con esto, nosotros hacemos todos nuestros permisos, ¿no?, que requerimos, ¿no? Obviamente, dentro de este plan de izaje, ¿no?, es muy importante el peso. En función a ello, establecer nuestro una bola, ¿no?, qué tipo de ganchos tiene que ir, y el lingas también, ¿no?, todo eso, ¿no? Entonces, con ellos se establecen cuánto es el peso, ¿no?, de acuerdo a eso también, a la altura, cuál es el peso adicional que siempre nosotros tenemos que considerar. Bien, entonces con ello, la siguiente, por favor. Creo que con ello hemos culminado. Agradezco a cada uno de ustedes por su atención, por su paciencia, ¿no?
y sé que ha sido un poco extensa este curso, ¿no? Pero sin embargo muy valioso, ¿no? Para los conocimientos que ustedes deben de tener, ¿no? Ahora pasamos a la segunda etapa, sin mayor preámbulo, que va a estar dirigido por el Grupo Educativo Capacítate Perú para sus preguntas respectivas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas. La primera consulta que nos dejan es: ¿qué se inspecciona a un equipo de izaje? Bueno, como les mencioné, ¿no? Dentro del plan de trabajo de izaje, ¿no? Nosotros vamos a tener primero nuestra maquinaria, ¿de acuerdo? ¿No? Dentro de esta maquinaria, nosotros vamos a tener una pluma, ¿no? Dentro de ello, vamos a tener personal, vamos a tener slingas, ¿no? Vamos a tener personal en la parte alrededor, ¿no? de nuestras operaciones. Entonces, cada uno de estos componentes tiene que pasar un proceso de inspección, ¿no? De acuerdo a los materiales que estamos utilizando, se tiene que hacer una inspección diaria, bien dice, ¿no? Los procedimientos, ¿no? Entonces, y además también el personal tiene que estar correctamente capacitado, ¿no? Para ello, pues nosotros también tenemos que considerar, ¿no? El peso, ¿no? También considerar la altura, considerar nuestros espacios, ¿no? Que vamos a utilizar, el radio de giro, ¿no? Del equipo, ¿no? Tanto en la parte elevada como al momento también de hacer el descendido o el depósito final, ¿no? Y además, ¿no? Las señalizaciones, que va a ser muy importante. Entonces, todo eso se tiene que ir inspeccionando, se tiene que llenar los formatos para poder nosotros operar, ¿no? De lo contrario, no vamos a tener, ¿no? También nuestros permisos, ¿no? Ahora, si estamos cerca de áreas o zonas energizadas, también tenemos que inspeccionar eso, ¿no? Un formato de inspección de que está desenergizado correctamente el área, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya una actividad, siendo la carga de izaje que es de alto riesgo, también involucran otras actividades, como el caso de energía, ¿no? O el caso también de altura, ¿no? Entonces, esas cosas es los aspectos que nosotros tenemos que tener en consideración. Adelante, por favor, respecto al tema de la pregunta, espero haber aclarado. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago con anticipación, que sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logro ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es: ¿qué se debe tener en cuenta para determinar el tipo de izaje a realizar? Bueno, de acuerdo al tipo de izaje que se va a realizar, ¿no? Reitero, ¿no? Uno de los aspectos que tiene que tomarse en cuenta es primero el mantenimiento que tiene nuestra maquinaria, ¿no? Si esta maquinaria, cuántos años tiene, ¿no? Cuándo ha sido su último mantenimiento, ¿no? Además, también va a ser importantísimo si el personal está debidamente capacitado, ¿no? Ustedes deben entender, ¿no? Como hemos mostrado en las primeras imágenes, uno de los grandes, ¿no? Factores de riesgo que se tiene en este tema de izaje es el factor humano, ¿no? Entonces, siendo el factor humano uno de los principales, entonces sobre esa base, ¿no? Tenemos que considerar todo, ¿no? Las recomendaciones o todo lo que está establecido en nuestro plan, lo que está establecido en nuestros PETs, ¿no? Lo que está establecido en nuestro PETAR. Entonces, todo tiene que
cumplirse. Y por lo tanto, estos documentos tienen que ser de pleno conocimiento de todo el personal, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos, y lo otro es una correcta señalización, una correcta, un correcto determinación de nuestra área, ¿no?, directa, y también de nuestra área indirecta. Entonces, de esa forma no vamos a tener, digamos, mayores problemas, ¿no? Bueno, eso de acuerdo a la pregunta. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es: ¿cuál es el radio recomendable de seguridad para trabajos de izaje? O sea, yo no puedo determinar, no puedo decir un radio promedio, ¿no? En realidad eso va a depender del tipo de grúa que estén utilizando, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen que utilizar 2 grúas, ¿no?, o 3, ¿no? Entonces el radio va a ir aumentando. Eso es uno. Esa es en función al equipo. Luego también evalúas para tu área, vas a evaluar, ¿no?, la carga que vas a desplazar, ¿no? ¿Qué tipo de carga es?, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa carga, también tú vas a ver, ¿no? Por ejemplo, estás haciendo un desmontaje, ¿no? Un desmontaje, a veces, de, no sé, de un pozo elevado, ¿no? Tienes que ver, ¿no?, justamente este pozo elevado cuánto mide, de acuerdo a eso también tienes que tener tu izaje, ¿no? O sea, tu radio, ¿no?, del cual vas a tener que tener en consideración, ¿no? Como les digo, ustedes tienen que determinar 2 tipos de áreas. Primero, un área directa y un área indirecta, ¿no? Y sobre eso, establecer incluso su plan de contingencia, ¿de acuerdo? Es que eso es mi recomendación en función a eso, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta es: ¿cómo hacer un plan de izaje y cómo se clasifica los colores de los slingas textiles? Bien, el plan de izaje, los componentes principales que se va a tener, primero es el equipo que se va a utilizar, ¿no? Como es un plan, ¿no?, entonces tiene que establecerse también en cuánto tiempo, ¿no?, yo voy a realizar mis actividades, ¿no?, de lo que estoy programando. Otro de los aspectos es las coordinaciones con quiénes van a ser mis socios estratégicos, ¿no? En este proceso, en este plan, ¿no? Además, tener en consideración también, ¿no?, por ejemplo, si para los planes de contingencia, a quienes externamente debería considerar, ¿no? No sé si es a los bomberos, si es, no sé, a los gobiernos municipales, ¿no? ¿Quiénes, no? ¿Quiénes, no? Una aseguradora, no sé, en fin. Todos ellos, ¿no?, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Un aspecto importantísimo, obviamente, es el tema de en caso de los trabajadores que hacen este tipo de actividad, tienen que tener, ¿no?, su SCTR, ¿no?, con alto riesgo, ¿no? Para trabajos de alto riesgo, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Recuerden que en el SCTR hay distintos planes, ¿no? En este caso el plan es un plan de alto riesgo, ¿no? De lo contrario, lo más probable es que tengan problemas al momento de hacer la cobertura si es que hubiese algún tipo de suceso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es uno de los aspectos que tienen que tener en cuenta, ¿no? Ahora, de acuerdo al tema de los colores de las slingas, ¿no?, eso también se va a determinar en consideración del peso, ¿no? Cada slinga, ¿no?, digamos, va a tener un determinado peso, ¿no? Si va a ser la de cadena, si es la sintética, ¿no? Todo de acuerdo a eso, ustedes tienen que hacer el cálculo, ¿no?, de la resistencia y cuánto es lo que uno va a poder hacer el traslado de este material. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar el pago por la certificación y puedan obtener los materiales.
Les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta es: ¿cuántos años tiene que tener una grúa recomendable? Bueno, normalmente, ¿no? De acuerdo al tipo de actividades, ¿no? Algunas empresas, ¿no? Consideran entre 5 a 10 años, ¿no? Que es lo que se establece, ¿no? Pero, como le digo, eso va a depender también de las empresas, ¿no? Qué tipo de calificación, ¿no? Determina o le da, ¿no? En algunos casos no te van a poner incluso ningún tipo, ¿no? O sea, de años, ¿no? O sea, no va a ser determinante. Pero en empresas, ¿no? Donde sí hay, digamos, sus controles de seguridad, ¿no? Más elevados, ¿no? Siempre van a bordear esa cantidad de años, ¿no? Entre 5 a 10 años de antigüedad, ¿no? Y de acuerdo al tipo también de trabajo que estás realizando, ¿no? Eso, bueno, eso es variable también, ¿no? Eso es variable. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecer a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Voy a dejar nuestra lista de los cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas tardes. Muchas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo.
verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.